Bien, decía que para mí entonces no hay tal cosa como historia del arte, o si, mejor dicho, si hay historia del arte, si hay una historia del arte o hay relatos acerca de la historia del arte, tenemos que tratar de disolver, desarmar, destotalizar, deconstruir y contemporaneizar para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Estos grandes términos, estos grandes títulos, ¿sí? No es tanto la historia del arte de lo que vamos a hablar, sino más bien entonces vamos a hacer algo diferente, vamos a desarmar esto. Lo que nos va a interesar, lo que a mí me va a interesar, y quien quiera acompañarme en esto, va a tener que ver más que nada con el tiempo. El tiempo también es nuestra creación. El tiempo es nuestra creación porque es un concepto que remite a una serie de fenómenos que hablan del cambio y del movimiento, el cambio de las sustancias, el cambio de los fenómenos, el cambio, la variabilidad, lo que se va dando como distinto, distinguido, distinguible, ¿sí? El tiempo es la variación, es el cambio, es el movimiento, y es el movimiento de la materia, y es el movimiento no solamente de la materia, sino de la experiencia, porque cuando hay experiencias acumuladas se van generando transformaciones cualitativas respecto de lo que ese pequeño cambio cuantitativo va sumándole. El tiempo tiene que ser la forma a través de la cual pensemos el arte. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es pensar en el arte en relación al tiempo. O sea, el cambio en el arte, el tiempo, el arte a través del tiempo. O sea, como el arte ha ido transformándose a sí mismo a través del tiempo. Y cuando hablamos de arte también estamos hablando de un concepto sobre el cual tenemos que empezar a tener ciertos recaudos, tomar las palabras con pinzas, hacer como análisis de las palabras. Analizar una palabra, desarmar las frases, tomar al lenguaje por lo que es una sustancia, una materia, un recurso con el que tenemos que jugar, al cual tenemos que tomar como lo que es una creación. Las palabras son conceptos. Ay, hay una frase tan hermosa que escuché una vez que hablaba sobre esto que me gustaría recordarla, pero ya la olvidé. La memoria también es importante y en esto hay que tomar en cuenta cuáles son los efectos de la historia en relación a la memoria. No es lo mismo historia que memoria. La historia oficial es la memoria del poder que se afirma sobre la base de cimientos que fueron creados quizás con el trabajo de los esclavos, de los vasallos, de los siervos, sirvientes. Hablar de la historia, hablar del tiempo, hablar de las interpretaciones y de los discursos, de la forma en la cual se han creado diferentes recursos que hoy en día, vistos en perspectiva, la palabra perspectiva también la vamos a usar, ya la tenía escrita por algún lado. ¿Dónde está perspectiva? Visto esto en perspectiva, en una perspectiva crítica, va a dar resultados diferentes. En la historia también han surgido diferentes ideales respecto de qué es el arte. Hay una serie de ideales respecto de qué es el arte, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo interpretamos el fenómeno del hecho artístico. Ahora, cuando hablamos de arte, ¿de qué estamos hablando? También hay que desambiguar este concepto y hay que empezar a romper todos los cimientos, todas las ideologías que hoy en día performan en nuestra cabeza una idea respecto de qué es el arte. Si pensamos el arte en el tiempo de la manera en la cual hoy concebimos el arte, vamos a estar equivocándonos. El arte es algo que va más allá de pintar o dibujar. Pintar y dibujar no son formas del arte en sí. No es que eso nos convierte en artistas. Porque pintar mecánicamente no implica necesariamente que se esté en ese trance. Si es que se trata de eso, el arte, ¿no? De un trance. A última instancia, lo que tenemos que tratar de hacer es definir de qué hablamos cuando hablamos de arte. Y para mí el arte es, ante todo, es un fenómeno.
Sí, es un fenómeno. Y el fenómeno es un acontecimiento. Fenómeno. Es un acontecimiento que de momento no se puede definir. Es algo que acontece, es algo que sucede. El fenómeno es algo que está pasando, algo que pasa. Y hay algo que tengo que también comentar. Cuando hablamos de fenómeno, este es el símbolo que para mí voy a hacer mi símbolo por excelencia. Esto significa igual. Sí. Pero a mí más que las cosas iguales me interesan más las cosas que no lo son. O sea, no es igual. Hablar de fenómenos nos ayuda a pensar que por un lado hay fenómenos y por otro lado hay conceptos. Si se parece un poco a filosofía es porque es importante tener algo de el saber filosófico presente a la hora de hablar de arte, porque cuando hablamos de arte no podemos dejar de pensar en la filosofía. Un concepto no es igual que un fenómeno. Si bien la palabra fenómeno es un concepto, es una palabra que se identifica a sí misma por justamente ser una acepción de lo que es un concepto. Los conceptos son ideas. Los conceptos son creaciones. Pensar la belleza, por ejemplo, hay un libro que se llama Historia de la Belleza, a cargo de Umberto Eco. Me parece que el título es acertado porque el semiólogo, intelectual, filósofo español, al hablar de la historia de la belleza, nos está hablando ya desde su título de la perspectiva desde la cual va a pararse para ver qué fenómeno. No le interesa el arte, le interesa la belleza. La belleza es un concepto también. Vamos a hablar de la belleza. La belleza es un concepto. Y es un concepto que no siempre existió. En el Paleolítico la idea de belleza no existe. Pensemos que las ideas no existen como las pensamos o las entendemos hoy. Las ideas son productos históricos. Y cuando digo que son productos históricos, son justamente formas a través de las cuales la historia se escribe, las ideas. Cada idea, cada época, en cada momento histórico, ¿sí? Tenemos que pensar también que en cada momento histórico diferentes ideas, diferentes conceptos empiezan a tomar forma, y esa forma en la que el concepto va tomando y materializándose a través de los símbolos que los conceptos también son, hablan de lo que sucede en su contexto. Las palabras, insisto, son fuerzas que nos invitan a pensar y a reflexionar direccionándonos, ¿sí? Acabo de hablar de contexto. Está bueno tener todas estas definiciones a mano porque saber qué significan las palabras nos ayuda a entender cómo usar a las mismas y cómo no dejar que las palabras nos usen, porque las palabras también son expresiones del poder. El poder no es malo, a menos que sea utilizado con malos fines y propósitos. Los contextos van cambiando al ritmo de acontecimientos, de hitos, de fenómenos, de sucesos, cosas que pasan que son que generan algo que es irreversible. Fenómenos que pasan y que cuando suceden se vuelven irreversibles. Hay cosas que nunca más vuelven a ser igual una vez que pasan, que suceden ciertas cosas. El fuego es uno de esos fenómenos, por ejemplo. O fue uno de esos fenómenos que una vez que se convirtió
esa energía ardiente viva, ardiente, lumínica, en fuego, que se empezó a convertir en fuego, porque el fuego no fue fuego hasta que le dijimos y le dimos ese nombre, y ponerle nombre a las cosas habla de control, poder, certidumbre. Las palabras tienen fuerza sobre las cosas, sobre los fenómenos. Los fenómenos son anteriores a los conceptos y son aquello que los conceptos tratan de definir. El arte es un fenómeno. Cuando el arte deja de ser fenómeno, se convierte en algo. No es lo mismo arte que pintura. Y con esto tengo que decir que si bien hay conceptos que pueden integrarse dentro de otros, por ejemplo, cuando decimos artes también podemos estar hablando de pinturas, pero no es lo mismo arte y pintura. Porque una persona puede estar pintando todos los días algo y no ser un artista, porque ya con el hecho de que esta persona no se sienta como tal, hay un fenómeno social, sin lugar a dudas. Pero está bueno que empecemos a pensar entonces que cuando hablamos del arte, tenemos que pensar al arte como un fenómeno, porque tiene que ver con algo que es nuevo, que no existía. Y la creación es esa mediación que desambigua y le da a las cosas un sentido. Desambiguar y totalizar bajo la idea es una de esas energías que operan sobre los acontecimientos. Voy a dar un ejemplo simple para que veamos qué es lo que pasa cuando vemos y cuando interpretamos. Cuando yo pongo esta obra delante suyo, esta obra es un dibujo, ni siquiera es una creación mía. Yo lo único que hice fue tomar el modelo y copiarlo. Al copiarlo pensé en el modelo y traté de entender qué era lo que estaba viendo. ¿Cuál es la obra del artista en este caso? El diseño, la creación. Si la pieza ya está tallada, ¿el artista es menos artista? Yo, que soy el artista que dibuja esto, ¿soy menos artista porque no lo inventé? ¿O tengo que apropiarme por un instante de esto, que es una simple imagen, una simple idea, es un concepto en sí mismo, porque estamos hablando de esto? Es un concepto al que yo puedo transformar mediante una serie de mágicas formas. De hecho, acá hago una asociación entre fuego y rey. Pero cualquiera que piense que esto es fuego y rey también puede estar equivocado, porque yo podría decirle que no es una pieza de ajedrez, no es fuego y no es rey. Lo que están viendo ustedes acá es un eje. Lo que estamos viendo acá es el producto del trabajo sobre una materia que fue transformada y alterada para crear algo que puede no ser una pieza de ajedrez, que puede ser un engranaje, que puede ser parte de un sistema. Si esto es redondo, si es perfecto y redondo, puede ser un eje de transmisión. Y no necesariamente el fuego demuestra que se está prendiendo fuego o que es el espíritu, sino que podría ser que a fuego ardiente se tiene que templar el acero para después crear con esto un eje de transmisión. Sí, es rebuscado, puede ser, pero no deja de ser cierto de que yo, en este caso, estoy tratando de operar sobre el fenómeno que fue la creación de esto. Porque yo cuando hice este dibujo no estaba pensando en una pieza de ajedrez. Fue el punto de partida, pero no el propósito final de mi arte, en este caso, porque lo que quería yo hacer era liberarme y liberar la imagen de todos los conceptos que había antes para retomar desde la perspectiva fenoménica la creación como parte de lo que... Si no, no estaría yo ahí presente haciendo esto. ¿Se entiende? Entonces que la obra de arte tiene algo que ver con la apropiación y la ruptura de... Si yo voy a trabajar con un concepto y ese concepto es inalterable, no lo puedo alterar, ¿qué pasa entonces con el tiempo y con el cambio? La historia no tiene sentido. O mejor dicho, el tiempo no tiene sentido si no hay cambios. Siempre pensando en la definición de tiempo con la que tenemos que trabajar. Ahora, en la historia del arte, ¿qué es lo que tenemos que ver? O en el arte a través del tiempo, o cuando vemos al arte moviéndose por el tiempo, creando también historia, porque cuando el artista hace una obra, está produciendo algo que se convierte en historia. Porque le sirve a la historiografía y al discurso oficial para poder decir algo acerca de lo que quiere que los fenómenos sean. Los fenómenos son siempre algo libre.
Es una especie de materia, es como la arcilla que se toma en las manos y la arcilla es un fenómeno y va a tomar la forma de lo que querramos darle como forma. Digo, si queremos que haya, de esa arcilla surja una vasija para contener agua, será eso lo que la arcilla sea y el fenómeno va a ser transformado en concepto. Tomar la arcilla, operar en un tiempo con el arte, o el arte también como la creación, o el arte también como la técnica de cambiar las cosas, como tener la posibilidad de hacer que haya metamorfosis, tomar una piedra, golpearla y pulirla hasta que me dé el rostro humano, habla justamente de un proceso a través del cual se toma una materia y se la transforma, generando un concepto.